glorioso. No hay nada más hermoso que estar en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Reciban un cordial saludo de nuestro apóstol, el apóstol Abraham. Él les envía un gran abrazo. Ustedes saben que Él les ama y pues les manda muchos saludos. Él está pendiente de la transmisión, Él ha estado viendo y creo que Él puede también sentir y percibir el ambiente del Espíritu que está en medio de nosotros. Amén. Así es que reciban un caluroso saludo y un caluroso abrazo de parte de Él. La Escritura está llena de tantos ejemplos para nuestra admonición, dice la palabra. Y hemos estado hablando acerca de estos hombres que no habían alcanzado la redención a través de Cristo, ¿verdad? Como Daniel que mencionábamos, como Josué, como Caleb, todos estos hombres de Dios, aún Abraham, ¿verdad? Todos estos hombres, aunque Abraham dice que vio su día, ¿verdad? Él vio su día. O sea, Dios lo reveló, pero nosotros realmente, hermanos y hermanas, nosotros somos la gente dichosa. Yo no sé si usted y yo valoramos eso, pero creo que el Señor lo que nos quiere enseñar es que nosotros valoremos, porque si estos hombres y mujeres que nos da el ejemplo aquí las Escrituras pudieron tener un corazón perfecto, pudieron amar a Dios, pudieron amar y abrazar y defender el diseño de Dios. Si algunos de ustedes recuerdan el primer congreso que asistieron los varones en Nueva York, ¿verdad? Porque antes no asistían los varones. Pero el primer congreso que asistieron los varones, hicimos mención de Rebeca, si algunos recuerdan. ¿Quién recuerda? De Rebeca, de Jacob, ¿verdad? Cómo Rebeca guardó lo que Dios había dicho acerca de Jacob, que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Y ella supo guardar el diseño de Dios en la vida de sus hijos. ¿Qué aprendimos ahí? Aprendimos que es importante que nosotros abracemos el diseño y lo transmitamos a nuestros hijos. Amén. Transmitamos ese diseño del Padre a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros discípulos. Cada una de las enseñanzas que el Señor nos ha estado trayendo a través de estos años, hemos aprendido realmente. Hemos hablado también acerca de la mamá de Salomón, ¿verdad? Cómo ella llega ante el rey, aunque el rey ya estaba grande, pero le llega a recordar cuando él quería poner al otro hijo, ¿verdad? Y le llega a recordar, no, el Señor no dijo eso. El Señor dijo que iba a ser ¿quién? Salomón, porque ella estaba consciente dentro del respeto debido hacia un esposo, ella llega a presentarle el diseño. Hermanos, esto nos muestra que nosotras como mujeres podemos de una manera no solo educada, sino de una manera como mujeres del reino defender el diseño de Dios. Conozco jovencitas, jovencitos que ante sus padres han defendido el diseño sin pelear, sin faltar el respeto. Y aquí estoy viendo algunos de ellos. Sí, se han parado en su posición de defender el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento. Y eso no tiene que ver con falta de respeto. Eso tiene que ir con el respeto debido. Y cuando ella se presenta ante el rey,
David, entra también el profeta y la acompaña y la respalda. Ese ministerio la respalda a ella. Entonces vemos realmente que una mujer bien ubicada en el reino de Dios podemos ser útiles. El Señor lo que ha estado viniendo trabajando durante todos estos años es decirnos: mujeres, ustedes son escogidas de Dios, son hijas de Dios. Mujeres, ustedes son instrumentos de Dios. ¿No oigo dónde están las mujeres? Mujeres, yo las he escogido a ustedes. ¿Por qué el Señor ha dado prioridad a la mujer? ¿Por qué le habló al apóstol Abraham de la mujer? ¿Por qué Él ha estado interesado en nosotras las mujeres? Porque Él sabe el potencial que Dios ha puesto en nosotros. No que seamos pilas, no que seamos así como Él dice la mamá de Tarzán. Le digo: papi, ¿quién será la mamá de Tarzán? No me la has presentado. No que nos creamos eso, pero que creamos lo que Él dice de nosotros. Él sabe lo útiles que somos, pero bien que ubicadas en el orden correcto. Podemos hacer muchísimas cosas, pero sin saltarnos la cerca, ¿verdad? Respetando, ¿verdad? Reconociendo nosotras las que servimos a Dios, sin título de sierva, porque todos somos siervas. Por eso les digo: a mí díganme hermana Mari, no me digan sierva. Sí soy sierva de Dios, y yo sé que soy sierva de Dios, pero díganme Mari, porque dice la Escritura que hemos sido libertados del pecado y hechos ¿qué? No dice solo las esposas de pastores, ni las discipuladoras. ¿Quién dice? Los que hemos sido libertados del pecado. Y en Misión Cristiana del Calvario todos hemos sido llamados a servir a Dios. Amén. Sí, somos testigos de Cristo. Y hemos sido escogidos para establecer el reino de Dios. Así es que no hay títulos, ¿verdad? No hay títulos, todos somos siervos del Señor. ¿Entendido? Bueno, ya no me digan sierva. Porque una cosa es decir y otra cosa es reconocer. El reconocimiento es otra cosa. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Se me quedan viendo. No puedo extenderme en todo esto, ¿verdad? Pero hablando de estas mujeres, hay mujeres que no podemos mencionar aquí. En primer lugar, quiero dejar sentado que nuestro ejemplo por excelencia, ¿quién es? Es Cristo. Amén. Nos lo han estado enseñando. El apóstol ha estado enseñándonos sobre Cristo. El apóstol Ronald nos ha estado hablando sobre Cristo. En los congresos hemos hablado sobre Cristo. Pero me interesa que nosotras le demos importancia a estas mujeres que Dios nos ha dejado como ejemplo, ¿verdad? Sin dejar a ver a Cristo, por supuesto, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos a Cristo, si estas mujeres pudieron hacer cosas hermosas y fueron instrumentos de Dios, también nosotros lo somos. Menciono una mujer como Ruth. ¿Cuántos han leído a Ruth? Amén. Es algo muy hermoso. Ruth era una mujer de un lugar pagano, donde sacrificaban a los niños, donde a las niñas las preparaban para ser sacerdotisas y les colocaban su corona de oro y todas hermosas para sacrificarlas. Ella estuvo ahí, sin embargo, Dios puso sus ojos en ella y usó a uno de los hijos de Noemí
para que él le comenzara a hablar del Señor. En una de las historias, él sale y él es el que hace todos la corona, trabaja en herrería, ¿verdad? Es un herrero, el hijo de Noemí. Y ahí conoce a Ruth y le empieza a hablar de su Dios. Dice, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Hay otro Dios? Sí, hay otro Dios. Y le empieza a presentar a ese Dios. Y ella le inquieta el escuchar que había un Dios. Y él empieza a demostrarle que había un Dios poderoso. Y ella en su corazón reconoce a Dios, reconoce al Señor y se enamora de ese Dios. Y también se enamora de Malión, Malión y Kelión, ¿verdad? Se enamora de él. Y se logra casar con él, pero ya no vivieron juntos, porque él muere, lo matan, ¿verdad? A él lo matan. Pero ella se quedó con una convicción de Dios en su corazón. Y cuando Orfa se va, le dice Noemí, yo ya no puedo tener hijos, y aunque tuviera, no los van a esperar. Así es que cada quien regrésese. ¿Cuál fue la respuesta de Ruth? No me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, pero le dice, tu Dios será mi Dios. Y se va. Ya no le sigo, si ustedes lo quieren leer, está en el libro de Ruth, pero no ahorita. Pero lo interesante es que de Ruth y Booz nació Obed. Y de Obed viene la de Cristo, es descendiente de ¿qué? De Obed. Esta mujer tuvo un cambio, tuvo una transformación, tuvo un llamado de parte de Dios. Mujer, no importa dónde naciste, no importa tu cultura. Por eso es que Dios está rompiendo toda estructura, toda religiosidad, porque hermanos, en este tiempo que la gente va a venir gente de toda raza, de toda lengua, como dice Apocalipsis, de toda nación, con historias anteriores, quién sabe cómo, pero que Dios las trae a su reino. ¿Por qué? Porque el Señor va a conquistar las naciones. Amén. Aún esas naciones paganas. ¿O no hay naciones paganas? Sí, ustedes saben, aquí mismo en Estados Unidos, ¿verdad? En Guatemala, o sea, donde quiera, ahí va a llegar el evangelio del reino. Pero ¿a través de quiénes? ¿A través de quiénes? Vamos a buscar allá afuera a ver a través de quién. No. ¿Dónde va a comenzar? En nosotros. Ayer almorzaba con hermana Gloria Bodna, ella es de aquí de Waukegan, y me contaba su testimonio, cómo ella le habló a mi hermana Maribel. Los que están de Waukegan la conocen. En una condición tan necesitada de Dios, pero ella la trabajó, ella está aquí en la iglesia y ella me testificaba la obra del Señor en su vida. La hermana Gloria fue un instrumento de Dios, ¿verdad? El esposo de la hermana decía, bueno, esa mujer no tiene que hacer, ¿verdad? Que te viene a hablar, pero rescató un alma para el Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Dios te ha levantado a ti, mujer, para que seas un instrumento útil, porque tú no sabes a quién vas a levantar y qué es lo que Dios tiene planificado para estos hombres y para estas mujeres. Amén. Entonces, ¿somos instrumentos de Dios, sí o no? ¿Instrumento de qué fue Ruth?
de Dios. Pero ¿cómo así? Si era de un lugar pagano, no puede ser. Pues sí puede ser, porque el Señor ama ¿a quién? Un coro de niños antes decía: Dios ama al mundo entero. Y Dios tiene al mundo en sus manos, ¿verdad? Sí, Dios tiene al mundo, las naciones en sus manos. Entonces, hermanos, tenemos que romper toda estructura vieja que traemos en nuestra mente y sepamos que somos instrumentos de Dios. Amén. Pero que esos instrumentos de Dios tenemos que ponernos pilas, ¿verdad? No sé cuál sea la pila famosa en Estados Unidos. Si Ever Ready, si ¿qué? Rayovac, no sé. Duracell, Duracell, la del conejito. Pues tenemos que ponernos pilas, ¿verdad? Porque el Señor nos va a utilizar en las naciones. Amén. Tenemos un ejemplo precioso que me encanta también y me gustaría que ustedes lo estudiaran. No lo vamos a leer, solo se los menciono. Y es a Débora. Débora, una mujer ejemplar, una mujer que en ese tiempo dice que era el tiempo en que era un periodo de los jueces. El pueblo de Israel empezaba a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y Dios le levantaba a un juez. Pero volvían a hacer lo malo. Pasaba un tiempo difícil y volvía a levantarles juez. En uno de los periodos, Dios levanta a Débora, una mujer. Dice que ella se sentaba debajo de una palmera, ni siquiera tenía oficinas. Debajo de una palmera, y ahí venían a ella a juicio, ¿verdad? Ahí venían a ella a juicio. Pero lo que me llama la atención a mí es que ella le recuerda al capitán del ejército que tienen que ir a la batalla. Y él le responde: si tú vas conmigo, yo voy. Imagínense. Si tú vas conmigo, yo voy. Y dice Débora: pues sí, claro que voy a ir. Entonces, ¿cómo era esta mujer? Determinada, como decimos nosotros en Guatemala, era de armas tomar. Armas, yo soy armas. Por eso que soy de armas tomar. Entonces, era una mujer aguerrida, una mujer valiente, decidida, sin temor, firme. Y fíjense que tenía esposo, porque dice que era esposa de Lapidot. ¿Quién era? A saber. Porque allí el juez solo dice era mujer de Lapidot. El problema, la cosa era que Lapidot no le estorbaba a ella. No menciona, porque si la hubiera estorbado, lo mencionara. Quiere decir que muchas veces Dios va a levantar sin duda a una mujer. Y los varones deben apoyar, ¿verdad? Sí, a esa mujer que Dios levanta, porque Dios va a levantar Déboras. Amén. Y necesitan el apoyo de ¿qué? Pues de los varones, ¿verdad? De los Lapidot, ¿verdad? Para este tipo de mujeres. Pero me encanta porque luego de que ganan la batalla, mire, es tan interesante. Yo quisiera platicarles todo porque yo me estaba gozando estudiándolo. Porque dice que en la batalla, ya después en el canto, ella dice que las estrellas, que todos como que todos pelearon. ¿Sí? Hace mención que la luna, las estrellas, el monte, el río, o sea, se juntaron para pelear, para ganar la batalla. O sea, habían ejércitos celestiales. Definitivamente hubo la intervención de Dios para que derrotaran a los enemigos. Y luego él le dice a Barak: sí, yo voy a ir contigo.
pero no será tuya la victoria, porque en mano de mujer ha de entregar Dios. Así será, en mano de mujer va a entregar. En ninguna manera estamos haciendo de menos al varón. Dios nos guarde y nos libre, ¿verdad? No es eso. Nosotros sabemos que los hombres son, de acuerdo al diseño de Dios, la cabeza, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando de enseñar es que la mujer es útil en el reino de Dios. Y sí, llega Císara, se refugia en la tienda, y por cierto, eran familia de Jetro, el suegro de Moisés, Jael. Y dice que se quedó dormido, ella le dio vino, se quedó dormido, y ahí ¡fau!, le quita la cabeza. Ahí estuvo, ¿qué? No será tuya la victoria, porque en mano de mujer ha de entregar Dios a Císara. Es que era profeta. Ella era profeta, no solo era juez. Débora era profeta. Y esa es la clase de profetas que Dios está levantando en Misión Cristiana del Calvario. Mujeres que se paren al frente a decir realmente lo que Dios les dijo. Amén. Que sin temor digan, dice el Señor, esto, esto y esto. Amén. No de las profetas o de los ministerios profetas de mujeres, grupos que manejan al pastor. Estuvimos con el apóstol en una iglesia, en otra nación, sí, de veras, no fue Guatemala ni Estados Unidos, pero en otra nación. Y le dijo el pastor al apóstol, pastor, ¿qué hago? El grupo profético que dirige mi esposa, aquí yo no puedo hacer nada porque ellas dicen que el Señor dijo. Entonces todo lo decía el Señor, pero a través de la esposa del pastor y a través de los profetas. No, el ministerio profético no es para manipular al pastor. Nunca, jamás. Es para dar palabra del Señor. Y la palabra de esta profeta fue: por mano de mujer entregará a Jehová a Císara. Y así como ella dijo, así pasó. Entonces en el canto que ella le dice al Señor, dice, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba todo? Y dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Estaba destruido todo, estaba por los suelos el pueblo de Israel. Y ella dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Puedes decir tú, Jensi, hasta que yo, Jensi, me levanté. Dilo. A ver, ¿quién más? Amén. 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 Aunque lo digan juntas, pero levántense y digan. Levántese pues, levántese, que se vea, que se vea. Esto no se trata de emoción, hermana. Es que tú tengas el entendimiento que Dios, si te ha hablado, es que tú te levantes del sueño. Levántate tú que duermes, le dijo el Señor a la iglesia. Hemos estado adormecidas. Y como dice Isaías, y esa es
otra prédica. Como dijo el apóstol, esos son 20 pesos más. Pero cuando dice sobre la mujer indolente, mujeres indolentes, porque no iban a tener fruto, porque no habían trabajado en la viña. Dice, mujeres indolentes, mujeres ¿qué? Distraídas. Y hermanos, hemos estado distraídas en muchas cosas y menos en ejecutar lo que el Señor nos ha mandado hacer. Pero es tiempo de que la mujer se levante como la mujer superior. Hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Saben cuántos años tuvo paz Israel? 40 años, dice la Escritura. 40 años después de que esta mujer gobernó y que fue derrotado el ejército enemigo. 40 años de paz. Lea el libro de Jueces, capítulo 6 y versículo 7, no ahorita. Pero léalo, estúdielo, vea lo que Dios hizo a través de estas dos mujeres. Hasta que yo, Débora, me levanté. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hermanos, el Señor ha estado hablando y hablando y hablando a la mujer. ¿Desde cuándo nos viene prácticamente empujando el Señor a través del apóstol Abraham? ¿De qué no nos ha hablado el Señor a través del apóstol? Pero todavía estamos así, embrecadas. ¿Saben qué es embrecado? Cuando aprendemos a manejar los carros con velocidades, dice, este carro está embrecado. Está trabado. Hay mujeres así, trabadas en su amargura, en su resentimiento, en la desidia. Se les cae el techo encima y no reaccionan. Están escuchando, pero como también dice el apóstol, como oír y oír, ¿verdad? Es tiempo de que la mujer se levante posicionada en el lugar correcto. Porque hermanas, esto va a ser tremendo. Ya está siendo tremendo. Ya está siendo tremendo, ¿verdad? Se quedaron muy callados. Pero quiero que veamos también así, como abuelo de pájaro, a Esther. ¿Por qué Esther? Porque nos da dos enseñanzas, bueno, una cantidad de enseñanzas, pero dos que quiero resaltar, y es el Esther 1:11. Dice, mandó que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era, ¿qué dice? Hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aquí podemos ver a una mujer inferior. ¿Por qué una mujer inferior? Porque en primer lugar, ella demostró menosprecio. Y hermanos, cuando nosotros no atendemos al diseño de Dios, cuando no atendemos a la voz de Dios, a lo que Dios nos está enseñando, lo que estamos haciendo nosotros es menospreciar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas personas anhelaran lo que Dios nos ha dado a nosotros? O lo anhelan y no lo tienen. Entonces dice, ella menospreció. Ella tuvo en poco lo que para el rey era ¿qué? Importante, ¿verdad? Y sí, ella estaba en una posición ¿qué?
podríamos decir humanamente, en una posición alta, ¿verdad? En una posición pues superior, pero ella no era superior. Podemos estar en una posición superior, pero no ser superiores. Ahora, ¿qué es lo que nos va a hacer superiores? Esa mujer fue indiferente y fue irrespetuosa. No respetó la orden del rey. ¿Y qué era lo que el rey quería? Dice, mostrar la belleza de ella, pues él estaba orgulloso de ella. Hermana, Dios quiere mostrar al mundo la belleza que ha puesto en ti. Y no estoy hablando de la belleza física, porque podemos ser de lo más feíto, de verdad, podemos ser los más feitos, pero el Señor en nosotros es el que nos da la gracia, ¿sí? A través de su gracia, como que lo feíto de nosotros se nos quita, ¿eh? Se obvia. ¿Por qué? Porque hay una luz, la luz de Cristo a través de nosotros. Y el Señor, mujer de Misión Cristiana El Calvario, Estados Unidos, Dios quiere mostrar tu belleza. La belleza de Cristo, dice un himno, que mora en mí. Su pasión y pureza, yo quiero ser. Mujer, Dios te hizo bella, Dios te hizo perfecta, así como hizo a Eva, o no la hizo perfecta. Nos hizo preciosas, ¿por qué? Porque dice que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Conforme a su semejanza. Quizá muchas veces no nos gusta nuestro pelo, nuestras cejas, nuestra cara, nuestras arrugas. Nos quisiéramos como planchar un poco, ¿verdad? Ya no se puede. Pero hermanas, eso no es lo importante. ¿Sabe qué es lo que se ve más feo? Cuando no hay belleza interior. Cuando no puede brillar la luz de Cristo en ti, sino lo que brilla es otra cosa. Ella menospreció. Mujer de Dios, no desprecies. El que Dios quiera presentarte a ti al mundo, la belleza de Él a través de ti. Hermanas, durante los años que tengo, 50 años, conozco gente en las iglesias, yo le llamo los campos, porque así nos decían, vayan a los campos, y veo mujeres de 80, de 85 años. Hay unas hermanas de Puerto Barrios que todavía llegan a cocinar el día que toca la comida. Y yo voy y las abrazo y les digo, mujeres preciosas de Dios, ¿desde cuántos años las conozco? Arrugaditas, grandes, pero su belleza no se les quita. Y conozco muchas de esas mujeres, las he visto en todos lados. Mujeres que han partido con el Señor, mujeres que he conocido en Escuintla Popular, en todas las iglesias. Mujeres que he aprendido a amar por su belleza, por lo que tienen dentro. Y eso es lo que Él quiere dar a conocer a través de ti. No lo menosprecies, porque muchos, aún dice la Escritura, que los ángeles anhelan vivir lo que nosotros estamos viviendo. Sí, anhelan. Cuando tú estás adorando, cuando estamos en esa adoración hermosa, ellos están viendo, pero están anhelaran estar aquí con nosotros. No desprecies lo que Dios te da. Y dice también que ella fue rebelde y caprichosa. Ella tenía también su fiesta.
porque ella también tenía fiesta en la casa de las mujeres. Entonces, ella hizo su propia fiesta. Y hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nosotras se nos ocurre hacer nuestras propias fiestas y no acudir al llamado del Señor. ¿Cuántos estamos haciendo otra fiesta ahí planeada? Y nos rebelamos ante el Señor. Hubo rebelión, hubo capricho, fue voluntariosa. Tuvo una condición voluntariosa. Aquí voy a hacer mi voluntad. Y de aquí, en este macho me monto y aquí me monto. No, es que así hay mujeres. Las conozco por todos lados. Me salen por todos lados. Sí, en este macho me monto y aquí me monto. Y dice uno, wow, les habla a uno, les dice de todo. Y no salen de su necedad, de su terquedad, mejor dicho. Y así se posicionó, ¿qué? Basti. Entonces, ¿cómo era? Una mujer, ¿qué? Inferior, terca, inferior. ¿Qué provocó en el rey? Provocó ira, provocó enojo, molestia. ¿Cuántas veces has provocado enojo e ira en el corazón de tu esposo cuando se va al trabajo? Ten cuidado, hermano, que tu esposo no salga enojado de tu casa por tu culpa, pues. A ver si se topó con el perro, con el gato, eso es otra cosa. Pero que no se haya topado contigo. ¿Por qué? Porque hasta en su enojo pueden ir y tener un accidente. ¿Cuántos salen perturbados? ¿Por qué? Por un problema, ¿dónde? En la casa, provocado por la esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por la quién? Por la Basti. Por la Basti, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no tenemos que ser como Basti, ¿verdad? Entonces provocar ese enojo, ¿verdad? ¿Cuántos siervos de Dios se han subido al púlpito porque la esposa los puso para balazos? Y los que pagan el pato es la congregación. La congregación paga el pato o los platos rotos, ¿verdad? De nosotros. Esther 1:15 dice, le preguntó, o sea, el rey a sus consejeros, para no leer todos los versículos, ¿qué se había de hacer con la reina Basti según la ley? Fíjense, según la ley, por cuanto no habían cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes. Fíjense bien en esto. Dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra los príncipes, contra los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. ¿Qué fue lo que vieron estos consejeros del rey? Las consecuencias, vieron más allá de lo que esta mujer estaba provocando. No era solo contra el rey, era mal ejemplo, mala influencia.
el resultado de. Diciendo el rey Asuero, mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. El versículo 18 dice: entonces dirán esto las señoras de Persia. Dice, las señoras de Persia. O sea, eran muy importantes, ¿verdad? Las señoras. Y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey. Y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Qué era lo que iba a haber? Menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Cuál fue el consejo? Fue destituida, eliminada, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que él, siendo heraldo, ¿verdad?, podía ser, ¿qué dice? Eliminado. O sea, podemos ser heraldos, podemos estar en una posición, pero si no somos superiores por dentro, como el superior, podemos ser eliminados. Por eso es que aquí no nos salvamos ninguno, hermanos. Desde el apóstol, la hermana Mari, todas las Maris que hayan, las Lisis, los Ronald, los Ronital, les digo yo, que hayan, nadie nos escapamos, nadie tenemos escapatoria. ¿Por qué? Porque a mí no me va a salvar el hecho que sea la esposa del apóstol, ni que me agarre de la punta del pantalón. Tengo una responsabilidad directa con el Señor. Y si yo me descuido, puedo ser eliminada, dice el Señor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no entendí el diseño de Dios. Muchas de las esposas de los pastores, de las esposas de los discipuladores, no, a él le dieron el cargo, a mí no, yo no. No. Tú eres ayuda idónea. Quiere decir que tú y él juntos vamos a cumplir el propósito de Dios. Eso es ser ayuda idónea, ¿verdad? Y si tú quizá no das una lección, pero das estilo de vida, acompañando a tu esposo, diciendo, aquí está mi esposa, siendo ejemplo, siendo bendición. O sea, no es el cargo, hermana, es tu responsabilidad de ser luz y de ser sal. Es nuestra responsabilidad de ser transformados, no importa el título que tengamos. Yo no sé por qué hay gente que le encanta darle importancia a los títulos. El Señor está quitando todo eso de nosotros. ¿Por qué? Porque no es el título, es lo que nosotros somos en Cristo y que podamos expresar al Señor. Amén. Entonces dice, los sabios lo vieron como pecado contra el rey, contra los príncipes, contra todos los pueblos. Y dice, las mujeres tendrán en poca estima. O sea, ella estaba sentando ¿qué? Un precedente, ¿verdad? No un presidente, sino
un precedente estaba sentando. ¿Para qué? Para todas las mujeres, ¿verdad? Entonces ahora dice, el resultado sería que las mujeres tendrían en menosprecio, ¿a quién? A sus esposos, ¿verdad? Pero la carta tenía una ordenanza. ¿Y cuál era la ordenanza que tenía? ¿Cuál era la ordenanza que tenía? Bueno, que buscara otra que fuera puesta en su lugar, ¿verdad? Hermanas, no nos gusta que eso suceda, ¿verdad? Y brincamos, ¿sí? Yo he visto mujeres brincar, ¿sí? El apóstol dio una directriz, dijo: las mujeres, las esposas, tienen que venir al discipulado y ellas dar el discipulado a las mujeres del distrito. Y bueno, él dio las directrices. Y alguien que no llegara, digo, bueno, que el pastor de distrito mande otra. ¿Cómo va a ser eso? Que van a mandar otra. Brincan. Pues aunque tú brinques, pues el apóstol no les va a cambiar la esposa a los esposos, ¿verdad? Pero el Señor sí puede decir, bueno, ¿no quieres? Ok. Quedas fuera, pues. Y eso creo que debe ser una de nuestras, no que estemos angustiados y afligidos, pero que sí nos haga recapacitar. Lo que Pablo decía, yo siendo heraldo, vaya a ser eliminado. No debemos confiarnos porque somos ministerio. No debemos confiarnos porque Dios nos usa. No debemos confiarnos porque Dios se manifiesta a través de nosotros. Muchas veces no es que el Señor nos haya aprobado a nosotros, y eso es un peligro. Él va a honrar su palabra. Su palabra la va a honrar, porque Él honra su palabra. Y la gente puede decir, wow, qué enseñanza. Pero ¿qué dirá el Señor de ti? Porque tu expresión no es la que Él espera de ti ni de mí. Porque esa expresión, esa es en la intimidad del Padre, en tu intimidad con el Padre, en tu relación, como nos predicaba hermana Mari, ¿verdad? En esa relación con el Señor, ahí donde Él nos habla, ahí donde Él nos muestra nuestros faltantes, ¿verdad? Para que los corrijamos, ahí donde Él trabaja en nosotros, en lo interno. Hermana, más que tu expresión del léxico para hablar o enseñanza, que te sepas de pe a pa los versículos, la palabra, más que eso, es nuestro corazón. Es nuestro corazón rendido, obediente al Señor, sometido a su gobierno. Porque eso es lo que va a traer vida, no solo para nosotros mismos, sino también a los que nos escuchan, a los que caminan con nosotros, a los que están con nosotros, a los que nos ven, a los que nos escuchan hablar, a los que nos ven actuar, a los que ven nuestro proceder. Porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. No sacrificios, estilo de vida, expresión de Cristo, que es lo que Él nos ha estado llevando. Amén. Entonces dice, hacen todo, pues todo el decreto, ¿verdad?
Y pues al rey le agrada, envían la carta, dice por todos lados, todas las lenguas. Imagínense los escribas echando punta ahí, escribiendo en todas las lenguas, porque pues no habían máquinas de escribir, ni impresoras, ¿verdad? Ni computadoras, ¿verdad? Es impresionante pensar en la forma en que hicieron todo el decreto, ¿verdad? Pero la última orden del rey es que los varones pongan orden en su casa. Pongan orden en su casa. Que los varones, no sé si alguien me encuentra el versículo, Esther, yo creo que siempre en el capítulo 1, 22. Sí, gracias. Dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre que hiciera afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Que cada uno que hiciera afirmase su autoridad en su casa. Cuando estamos hablando de afirmar la autoridad, no estamos hablando de aquellos esposos que dicen, bueno, aquí mando yo y aquí se va a hacer lo que yo digo. No, es en el orden de Dios. Porque yo siempre he dicho que sujetarse no es problema cuando hay entendimiento en el varón y en la mujer, porque si el varón entiende que su posición, que Cristo es su cabeza y Él es cabeza de la mujer, Él no va a dar órdenes porque yo soy el hombre y aquí mando, sino Él va a dar directrices de lo que la Escritura dice que hay que hacer. Y un sí y un no. A mí me basta un sí y un no del apóstol. Y no tengo que entrar en necedad, porque nunca me lo ha permitido tampoco, ni lo permite. Ni yo intento. Y nuestros hijos aprendieron. Aquí no era a ver qué dice tu mamá, no. Su papi dijo, sí. Y no había de papi, voy a convencerlo, nada. Ellos aprendieron que un sí del apóstol Abraham, o de que Abraham como mi esposo, era un sí o era un no. No tajante, no pesado. Había que respetar. Y hasta la fecha, un sí de él es un sí. Y un no también es un no. Afirmase su autoridad. Pero como saben que se les puede convencer, mi cielo, mi vida, mi tesoro, mi vida, mi bombón. Sí, así hay una hermana, yo me hospedé en una de las casas y decía bombón aquí, bombón allá. Así le dicen, bombón. Y dice el apóstol Abraham, sí, mi cielo, mi vida, pero por abajo, así dice el apóstol. Por abajo, entre mi cielo, mi vida, mi tesoro, ¿verdad? A mí no me resulta nada de eso. Como le digo, ni siquiera lo intento. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender nuestra posición y ya. No hacernos bolas, como decimos en Guatemala, no complicarnos la vida. Cuando entendemos la posición. Cada hombre afirmase su casa. Todo el relato de Esther es impresionante también. Cómo esa mujer, siendo una huérfana, se crió con su tío Mardoqueo.
Era tan hermosa también, pero también llena de gracia. Porque en cuanto ella entró al reino, Esther dice que halló gracia delante de Hegai. Todas las mujeres tenían el derecho de ponerse el color que ellas querían, de ponerse el peinado que querían, pero ella le dice a Hegai: tú conoces los gustos del rey. Dime cuáles son los gustos del rey. ¿Cómo fue esta mujer? Inteligente. Entonces, ¿cuál debe ser la pregunta tuya y mía? ¿Cuáles son los gustos del rey? ¿Cómo le gusta al Rey de Reyes que yo me conduzca? ¿Cómo le gusta al Rey de Reyes que yo me vista? ¿Sí? ¿Le preguntamos a veces? No. A veces me da vergüenza a mí cuando sacan fotos con el escote hasta por aquí. Así. Sí, de veras, a mí me da vergüenza. Siento que soy yo la que sacaron mi foto ahí. Y le encanta. ¿Qué dices? Y yo la quiero borrar y a veces la borro, de verdad. Ay, sí, porque digo que no lo vean todos mis amigos. Sí, hermanos, es que de veras. Entonces, ella fue inteligente. Hegai, ¿cuál es el gusto del rey? Yo no les estoy diciendo, hermanas, vístanse como yo me he visto. No, no, no. Vístanse como al Señor le agrada. La Escritura dice que todo sea como decentemente, con decoro, ¿verdad? Las jovencitas pues no se van a decir como la hermana Mari, ¿verdad? Pero se van a vestir con decoro, con decencia, sin provocación. Sí, hermanas, es que debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo te agrada que yo hable? ¿Cómo te agrada que yo conteste? Aún las caras que hacemos, hermanos, es que con la cara decimos muchas cosas, con las bocas. ¿Está enojada, hermana? No. Feliz estoy. O tenemos el pelo suelto, ¿no? O mirás que matan, o sea, fulminantes. Mirad, del 666 dice, no sé quién es, pero en fin. El pastor les explicará después. Es el apóstol, que es el número de la bestia, 666. Pues hermanos, hasta eso, sí. Entonces nuestra forma de vestirnos dice mucho, de conducirnos, de hablar, de reaccionar, ¿verdad? De reaccionar ante cualquier circunstancia. Entonces pregúntale al Señor cómo quiere. Y te lo va a decir, sí, te lo va a decir, porque aquí está todo el manual, desde el principio hasta el final. Aquí no hay pierde. Lo que pasa es que hacemos las de aquellos aparatos que compramos. Como no queremos chunches en la casa, agarramos la caja, los papeles y lo tiramos a la basura. Y ahí, ¿cómo funciona esto? ¿Para qué será este botón? Y ahí se queda el aparato. Nunca lo usamos porque nunca vimos el manual. ¿Cierto o no es cierto? Sí. O si está en inglés, no lo hemos entendido. No podemos ir a Google y buscar también, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Pero hermanos amados, ¿cómo fue lo que hizo Esther? Inmediatamente dice que ella halló gracia. ¿Con quién? Con Hegai. Y la puso en una casa.
con las mejores mujeres que la atendieran. La puso en un lugar preferencial desde ahí. Dice a las mujeres, miren, yo agradando a Dios, me importa la gente. No, pues te debe importar, fíjate, porque es con la gente que trabajas. Debes aprender a relacionarte bien con la gente, decentemente, con educación, con amor sincero, no con fingimiento. Jesús dice que crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo que en agradando a Dios? Si no agradas a tu prójimo, ¿cómo vas a agradar a Dios? Eso es mentira. Eso es falso. Es falso, hermana. Es una falsa espiritualidad. Que digas, yo agradando a mi Padre Celestial, y hasta con tono poético. No, hermana. Ella fue del agrado de quién? De Gai, por eso la trató como la trató. Y luego, cuando ya le toca a Esther, dice que halló gracia delante de los ojos de quién? Del rey. Y luego, cuando tenía que ir a hablarle del asunto de su pueblo y de lo que estaba haciendo Amán, le dicen, mira Esther, si no eres llamada por el rey, pues te puede mandar hasta matar. ¿Y qué dice ella? Yo voy a ir. Y si perezco, que perezca. ¿Qué les muestra a ustedes una mujer así? Una mujer superior, una mujer determinada, una mujer sin miedo y decidida a morir, incluso por su pueblo, ¿verdad? Claro, también ya le había llegado el maestro Mardoqueo, ¿verdad? Le dijo, mira Esther, si tú no vas, salvación tendrá el pueblo. Mardoqueo conocía a Dios, ¿verdad? Y sabía que de alguna manera el Señor iba a librar a su pueblo. Pero tú también vas a perecer con todos. No creas que te vas a librar porque eres judía. Y ella dice, no, yo voy a entrar y si perezco, que perezca. Vuelve a entrar y encuentra gracia. ¿Qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. ¿Qué dijéramos nosotros? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Así quisieran algunas que les dijeran, ¿verdad? A mí me lo dice el apóstol, bromeando, ¿verdad? Hasta la mitad de mi reino. La mitad de mi reino. Todo te lo doy, pues. Y dice, halló gracia. ¿Y cómo fueron librados? Fue librada su gente. Claro, hubo que usar otra estrategia porque lo que había sellado el rey con su anillo no podía ser revocado. Pero vino otra iluminación del Señor y fue. Díganle al pueblo que tome armas, que tome y que pelee. Que peleen, que ganen la batalla. Y el pueblo fue librado. Claro, murieron muchos, ¿verdad? Pero todo el pueblo fue librado. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que fue instrumento de Dios. Entonces encontramos, hermanas y hermanos, en todos estos ejemplos, que Dios está determinado a utilizar a las mujeres, ¿verdad? Pero mujeres obedientes, sumisas, mujeres que estén dispuestas, mujeres aguerridas, que no le teman a nada y que digan, Señor, sí, aquí estoy.
Le llaman ¿qué? El Purín, no. No. Oh. Dice el apóstol que hasta el día de hoy los judíos celebran ese día donde el pueblo fue librado, ¿verdad? Entonces, hay historia en todas estas mujeres. Dejaron marcado, dejaron huella, ¿verdad? Hasta el día de hoy, porque nos sirven para nuestra admonición, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, ¿verdad? Todas esas mujeres. Y entonces el Señor también quiere que nosotros, especialmente las mujeres superiores y mujeres adultas, dejemos huella en las próximas generaciones. Amén. Dejemos huella. No de qué bonito enseñaban, qué bonito vivían. Familias integradas, familias que sirven a Dios, que aman a Dios, que aman y defienden el diseño de Dios.